tardes, hermanos, amigos que nos acompañan en este culto de oración, ahora en este nuevo formato. Esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Creo firmemente que ante esta situación, lo más importante que podemos hacer como pueblo de Dios es orar, orar y continuar orando. Y es lo que vamos a hacer en estos momentos, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de oración y me voy a permitir hacer una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Y gracias, Señor, porque podemos estar dedicando unos momentos, Señor, para hablar contigo en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú escuches cada una de las peticiones que a ti elevaremos, Padre, y que tú nos des tranquilidad, nos des paz, nos des seguridad, nos des más fe, más confianza en ti, en medio de esa situación. Agrádate de todo lo que haremos en este culto, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. El santo amor de Cristo que no tendrás igual, de su divina gracia sublime y eternal,
hermanos, vamos a dar paso a nuestro primer periodo de oración. Les explico rápidamente la mecánica de este periodo de oración. En la pantalla se estarán proyectando las peticiones por las cuales vamos a estar orando y se va a escuchar una música suave. Usted puede estar orando allí en familia, ya sea oraciones audibles o en silencio. Y yo me permitiré terminar este periodo a través de una oración. Entonces, hermanos, en actitud reverente, oremos.
Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nuevamente estamos delante de tu presencia agradeciéndote por permanecer aquí con nosotros, Padre, en este culto de oración. Gracias, Padre, porque como iglesia podemos estar, aunque no de una manera presencial, todos juntos, pero sí en espíritu, Padre, y en oración, cada uno en sus hogares, intercediendo unos por otros. Gracias, Padre, porque nos has permitido orar. Síguenos bendiciendo y ayúdanos a como iglesia, Padre, poder seguir, Señor, intercediendo, seguir perseverando en la oración. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, a pasar más tiempo contigo, a poder, Señor, aprovechar bien el tiempo y a poder dedicar y darte a ti el primer lugar en nuestras vidas. Síguenos bendiciendo en lo que resta de este culto y perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que tomen sus Biblias y vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, para leer los versículos del 12 al 27. Repito la cita, es Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 12 al 27. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Enseguida, hermanos, amigos, daremos paso a nuestro segundo periodo de oración. En este periodo de oración estaremos orando por peticiones específicas relacionadas a lo que estamos viviendo hoy en día acerca de esta contingencia sanitaria. De igual manera, hermanos, vamos a estar orando allí en sus hogares, ya sea en silencio o oraciones audibles, como ustedes gusten, mientras escucha una música suave. Y yo terminaré este periodo también con una oración. Oremos.
Gracias, Señor, porque tu iglesia, Padre, está unida, hablando contigo en esta hora. Gracias por esta oportunidad, Señor, y ahora, Padre, en la que te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, nos protejas en medio de esta contingencia sanitaria. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos des paciencia, nos des tranquilidad, nos des fe, más fe en ti, Señor, y que podamos saber esperar en ti y confiar solamente en ti. Protégenos de todo mal, ayúdanos a ser de testimonio para aquellas personas que no te tienen, Padre, en sus corazones. Síguenos bendiciendo como iglesia y perdona nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y gloria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó de todo mal peligro, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omniponente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios y salud de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Buenas tardes, hermanos y estimados amigos. Es un placer darles una muy cordial bienvenida a este estudio bíblico de miércoles de oración. He sentido en mi corazón compartirles un estudio bíblico basado en todo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, el conocido como sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras tengamos esta oportunidad de estar aquí por medio de la tecnología, pues vamos a tener este estudio sobre Mateo 24. Quiero empezar con los primeros 8 versículos de este capítulo y leo la palabra de Dios y dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hagamos una oración, amados hermanos. Padre, en este momento pedimos tu bendición para ser dirigidos por tu Espíritu Santo en este estudio. Te rogamos que sea Él quien hable y aplique a nuestro corazón lo que tú quieres decirnos, Señor. Esperamos solamente en ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, como les decía, deseo compartirles unos estudios sobre Mateo 24. El primero, que es el de hoy, lo he titulado Cuando veáis estas señales en el mundo. Habrá señales en el mundo antes del fin. Para muchos, este sermón de nuestro Señor Jesucristo constituye uno de los capítulos más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Todos están de acuerdo en que su contenido son profecías. Pero algunos dicen, eso se refiere a hechos del pasado. Concretamente, se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue totalmente destruida por el ejército romano. Otros dicen, este sermón debemos dividirlo en dos. La primera parte, los versos del 1 al 28, se refieren a hechos pasados, los del año 70. Pero la segunda parte, del 29 en adelante, se refieren a la segunda venida de Cristo. Y otros más, la mayoría, pensamos que todo este sermón, todo, se refiere a acontecimientos relacionados con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El pasaje dice que Jesús salió del templo. Aquel edificio era verdaderamente hermoso y suntuoso. El Talmud de Babilonia dice: el que no haya visto el templo de Herodes, no ha visto nunca un edificio hermoso. Tan solo para edificarlo tardaron 46 años. Los discípulos llamaron la atención del Señor al templo porque ellos mismos estaban sumamente impresionados, sinceramente encantados con aquel templo. Y también pues esperaban que el Señor también estuviera admirado. Recordemos que los apóstoles eran galileos, así que pues esto les causaba mayor admiración. Sin embargo, vemos aquí en las Escrituras que el Señor les dijo algo como una sentencia terrible. Les dijo así: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quizá estas palabras llenaron de tristeza el corazón de los apóstoles, porque aquel bello edificio pues sería desolado, sería destruido. Quizá muy en el fondo de su corazón deseaban que aquella profecía
no se cumpliera. Pero en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Flavio Vespasiano, con su ejército, el cual estaba al mando de su hijo, también de nombre Tito, el general Tito, arrasó la ciudad de Jerusalén. Dice la historia que mató a 1,5 millones de personas, un holocausto tremendo, horrible, y destruyó totalmente aquel hermosísimo templo. Se dice también en la historia que uno de sus lugartenientes, de nombre Turno Rufo, para asegurar al mundo que no quedaría piedra sobre piedra, con un arado levantó aún las piedras de los cimientos. Conmovidos por esa sentencia del Señor, los apóstoles le preguntan, estando ya ellos en el Monte de los Olivos, y ellos le hacen un cuestionamiento que a la vez son 3 preguntas, 3 en una. Mire lo que dice el versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como dije, es un cuestionamiento, pero a la vez contiene 3 preguntas. ¿Cuál sería la primera? La primera es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda sería, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿y del fin del siglo? Nuestro Señor da respuesta a cada una de estas 3 preguntas y se encuentra en los versos desde el 4 hasta el 31. Desde el versículo 4 hasta el 31, las respuestas a las 3 preguntas. La primera pregunta, la cual sería, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor la responde en los versos del 4 al 28. La pregunta segunda, que sería, ¿y qué señal habrá de tu venida? Eso lo responde el Señor en los versos 29 y 30. Y finalmente la tercera, ¿y del fin del siglo? El Señor la responde en el verso 31. Ahora les invito a que nos concentremos en la respuesta a la primera pregunta, porque esta respuesta también se divide en 3 partes. Recuerden la pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, el Señor dice, primero, cuando veáis estas señales en el mundo, versos del 4 al 8. La segunda parte es, cuando veáis estas señales en la iglesia, versos del 9 al 14. Y finalmente, cuando veáis estas señales en Israel, versos del 15 al 28. Para nuestro estudio de hoy vamos a concentrarnos en la primera parte de la respuesta a la primera pregunta. Cuando veáis estas señales en el mundo. 2 cosas solamente quiero resaltar, quiero compartir, amados hermanos y amigos. La primera, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Eso está en los versos 4 y 5. Vuelvo a leerlos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Mateo 24, 4 y 5. Nuestro Señor hace mucho énfasis sobre los falsos cristos, los falsos profetas. De hecho, en las tres partes de la respuesta a la primera pregunta, nuestro Maestro llama la atención acerca de ellos. Y es que Satanás es muy astuto y es más peligroso cuando pretende ser Cristo, el Mesías mismo, y cuando sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. ¿Puede ser eso posible? Claro que sí. El apóstol Pablo nos dice, lo afirma, escribiendo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso está en 2 Corintios 11, 14 y 15. La obra de esos falsos profetas es la de pretender a trabajar, obrar por inspiración divina, pero no es así. Y por eso engañarán a muchos. Dice la Biblia que aún querrán seducir a los escogidos. Voy a leer unos versículos dentro de este mismo capítulo 24 de Mateo, donde el Señor habla de ellos. El verso 5, ya lo leí, lo repito. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verso 5. Luego nos saltamos al verso 11 y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso está en el verso 11. Y finalmente, en el verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Verso 24. Tales son las pretensiones con que se presentarán. Y esto es una profecía para nuestros tiempos. Porque realmente no hay ninguna noticia, no hay ninguna referencia a que del año 30 al año 70 después de Cristo se hayan levantado hombres pretendiendo ser Cristo. Pero lo que es hoy, hay una multitud de personas que se han levantado y han engañado a muchos, aún llevándoles también a la muerte. Si ustedes me permiten, les comparto un solo caso, sucedido en 1993. En marzo de ese año, David Koresh era el líder de la rama davidiana de la Iglesia Adventista, y su congregación se reunía en el rancho Monte Carmelo en Waco, Texas. Koresh era ideal para atraer a la gente joven. Usaba pantalones de mezclilla, usaba tenis, camiseta siempre estampada, nada de corbata ni saco para él. Y su lenguaje, un lenguaje fresco, juvenil, pelo largo y aficionado al rock. Pero él estaba obsesionado con las jovencitas, con las adolescentes. Y por supuestas revelaciones de Dios, él empezó a tomar por esposas a niñas de 14, 15, 16 años. Lo más sorprendente es que los feligreses sabían lo que él hacía.
Pero no solamente lo consentían, sino que también gustosamente le entregaban a sus hijas. ¿Por qué? Bueno, según artículos en el Newsweek y Times del 15 de marzo y del 17 de mayo de ese 99, Koresh había convencido a su gente que él era el mismo Mesías, que él era el Cristo prometido y que todo lo que él hacía estaba perfectamente bien. Este adoctrinamiento fue lo que los llevó a la muerte el 19 de abril de 1993, cuando ellos mismos, todos, prenden fuego a sus instalaciones y se suicidan con disparos en la cabeza y también en ese incendio. Y se encuentran los cuerpos también de 17 niños entre ellos. Esta profecía de nuestro Señor Jesucristo dice que se levantarán muchos falsos profetas y tendrán éxito, porque también dice aquí, engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Esto nos indica la dimensión de su fuerza. Será tan grande que arrastrarán a multitudes en esa corriente de error. Incluso, dice aquí el Señor, que muchos de los que parecían ser evangélicos, cristianos, escogidos, también caerán. Es importante que usted, en estos tiempos, ahora, en este tiempo, esté atento a esta señal que el Señor nos da aquí. Usted conoce bien la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cabe aquí aquella hermosa recomendación del apóstol Pablo que dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Usted necesita estar firme en su fe en el Señor y que nada ni nadie le mueva de su lugar. Bueno, entonces, cuando veáis estas señales en el mundo, entonces nos dice que la primera es falsos cristos, falsos profetas. Pero el Señor habla más sobre esto y en los versos del 6 al 8 nos dice que habrá grandes conmociones en el mundo. Vuelvo a leer la palabra del Señor y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versos del 6 al 8. 4 cosas son las que profetiza nuestro Señor y Maestro. Primera, guerras. Segundo, pestes. Tercero, hambres. Y cuarto, terremotos. Aunque la situación político-militar sea terrible y los ruidos de guerra se escuchen a nuestro alrededor y haya entre nosotros pestes como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, y aunque haya hambres y sismos en diferentes puntos de esta tierra, los cristianos no debemos alarmarnos. Como dice aquí el Señor, mirad que no os turbéis.
No debemos alarmarnos, sencillamente porque nosotros confiamos en Dios. Amados, a mayor confianza, menor alarma. A menor confianza, mayor alarma. La Biblia nos cuenta que los discípulos iban una vez en un viaje en medio del mar y se vieron en medio de una gran tormenta de viento. Ellos tuvieron más temor, mucho temor, tenían miedo de perder la vida. Y aun cuando llevaban consigo al mismo Señor Jesucristo ahí en la barca, ellos se alarmaron. Por eso, hermanos, cuando el Señor calma la tempestad, les reprende y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso está en Mateo 8:26. Que a nosotros no nos diga así el Señor. Si nuestra fe en Cristo es firme, la barca de nuestra alma no estará a la deriva, no estará a merced de las olas. Bien dice el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y agrega: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. El Señor nos dice aquí en Mateo 24 que es necesario que todo esto acontezca. Dios está llevando a cabo, queridos hermanos, estimados amigos, sus sabios designios y sus perfectos planes. A los discípulos les parecía increíble que su maestro muriera en la forma en que murió, clavado en aquella cruz. Sin embargo, así era el plan de Dios. Más tarde, la iglesia primitiva así lo reconoce. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso está en Hechos 4, 27 y 28. Y así fue necesario que sucediera, que aconteciera todas estas cosas. Y así también, en lo postrero de los tiempos, dice nuestro Maestro, es necesario que esto acontezca. Guerras, pestes, hambres, terremotos. Pero dice el Señor, aún no es el fin. Hay que pasar por cosas peores antes que venga la paz. El versículo 8 dice: y todo esto será principio, dando a entender que habrá una continuación, principio de dolores. Todavía falta que se levante nación contra nación y reino contra reino. También dice que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo de la hambruna es evidente en muchas partes del mundo, principalmente en el África, en la India, en otros lugares. Se calcula que mueren diariamente 40,000 personas por el hambre en el mundo entero diariamente. Lo de las pestes tampoco es nuevo. Este COVID o coronavirus no es nuevo. La historia registra de varias plagas que cobraron muchas vidas humanas, como la peste negra
en 1347 a 1351, que acabó con 200 millones de personas. O la gripe española, 1918-1919, con 48 millones de muertes. O el VIH-Sida, 1981 y actual, con 35 millones de fallecimientos. Los terremotos parece que aumentan en cantidad y en intensidad cada vez. Los del principio del siglo XX apenas si cobraban 1,000 víctimas, pero en la actualidad se cuentan por decenas de millares en cada uno de ellos. Según las estadísticas, solo en 1975 hubo 700,000 muertos por los terremotos en ese año en todo el mundo. En nuestro México, el más devastador fue el 19 de septiembre de 1985, con alrededor de 10,000 víctimas. Pero todo esto es el principio. Nos falta mucho por ver. Pero como cristianos, y este es el mensaje, amados, como cristianos no debemos olvidar que estamos en las manos de Dios. Nosotros tenemos una protección segura en la omnipotencia de nuestro Señor. Aún en medio de la tribulación, no olvidemos que somos guardados en las manos todopoderosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, 27 al 30. Principio de dolores, dice aquí el Señor. Pero hay que tomar en cuenta esto, hermanos. Estos dolores se refieren a dolores de parto. Es la palabra griega odinón, que significa literalmente dolores de parto. Y esto se refiere, hermanos, a que son dolores que se soportan con alegría, porque viene un nacimiento. Viene un nacimiento. La Biblia de las Américas y la versión moderna de Prats indican en sus márgenes, como referencia del versículo 8, que los dolores son dolores de parto. Hermanos, nosotros esperamos una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Quizá ante las señales en el mundo, muchos creyentes tropiecen y se alejen del Señor. Pero quizá otros, sacudidos en lo más íntimo de su ser, se aferren a su única esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuál de los dos es usted, hermano o hermana? ¿De los que se alejan, se van, huyen? ¿A dónde? ¿O de los que se quedan y se toma fuertemente de las manos preciosas de nuestro Salvador, Redentor y Señor? Bueno, que el Señor le bendiga y encamine su corazón, hermano, amigo, para que usted sea uno de los que se toman fuertemente de las manos de Cristo en estos momentos de prueba. Así sea. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, hermano.